Buenas a todos, el día de hoy les tengo un pequeño tutorial sobre el manejo de estas tres herramientas. La primera va a ser el manejo y uso del taladro, del atornillador de impacto y también de la caladora. Primero que nada vamos a empezar con estas dos herramientas que tenemos aquí, que son prácticamente las bases para la carpintería o las más básicas que ocupamos en carpintería. Primero que nada vamos a hablar sobre el taladro. El taladro, si van empezando, yo les recomiendo uno de sistema de baterías. Es más, hoy en día prácticamente ya todo el mundo usamos de este estilo de sistema. ¿Por qué? Porque nos evitamos el andar con un cable y con una herramienta más tosca y grande que no nos permite disfrutar en primera la experiencia de andar nosotros a gusto trabajando. ¿Por qué? Debido a que estos son más livianos y en cambio son más compactos. Inclusive a día de hoy venden más pequeños que como el que yo tengo ahorita, pero obviamente son más caros. El taladro, lo que nos importa es que tiene tres funciones principales. Un gatillo, el cual nos permite ajustar su velocidad. Un selector de posición que vendrá siendo de derecha o de izquierda. Y un bloqueo central, para que por error o por no accionemos la herramienta y ocasionemos un accidente. Tenemos un broquero, el cual nos permite sujetar las brocas. En algunos puede ser de metal, en algunos puede ser de plástico. Si van empezando, da lo mismo. Igual para trabajos caseros, este que yo tengo acá es uno de 3/8, hay hasta de media pulgada. En los broqueros les muestra una pequeña leyenda en algunos de que hacia qué lado se asegura la broca y hacia qué lado puede quedar libre la broca. Tiene un mecanismo de clutch, por ejemplo este se le podría catalogar como 10 velocidades y lo que hace es regula qué tanta fuerza es la máxima permitida por él. O sea, por ejemplo, si yo lo tengo aquí en el número 1 y yo quiero atornillar una pequeña pija, pero no quiero que se me vaya y casi perforando la madera o no quede completamente lisa, me podrá servir. ¿Por qué? Que no va a permitir que haya más fuerza de la necesaria. Así nosotros al atornillar no se nos va a ir de más el tornillo. Si yo, por ejemplo, me voy hasta el número 10, la fuerza va a ser mayor, inclusive no lo voy a poder detener fácilmente. ¿Se fijan? Voy a aplicar mucha fuerza para que se empiece a accionar el propio mecanismo del clutch. Que yo diga, bueno, no voy a atornillar, voy a taladrar, lo coloco en su modalidad de taladro. Ya con por mucha fuerza de oposición que yo tenga, va a seguir girando. Muy bien, ahora pasamos con el atornillador de impacto. Vendría cumpliendo la misma función que el taladro, pero solamente en el apartado de atornillar. Tiene un pequeño mecanismo interno con un resorte que hace que los golpeteos sean en sentido ya sea de las manecillas del reloj o contrario a las manecillas del reloj. Inclusive la diferencia principal que van a encontrar es que en el broquero, es el broquero tradicional, y en es un pequeño collet de zanco de 1/4. Está pensado para puntas de este estilo. Nada más lo colocamos y listo. Si se fijan, tiene mucha diferencia con el taladro. La diferencia principal entre estos dos es que tiene muchísima más fuerza. ¿Qué quiere decir? Que si ocupamos que esté en el máximo número de clutch para poder atornillar y que no haya ningún problema, la recomendación es que vaya casi en el primer número de su selector, si es que llega a tener selector. Si no, igual con el mismo accionamiento, irnos lo más lento posible. Para carpintería, nosotros contamos con tres tipos de brocas principales: la broca de espátula o mano, broca de carpintería y las brocas tradicionales que todo el mundo conocemos. Lo que es la broca de carpintería
podríamos decir que es la unión prácticamente de la broca de espátula con una broca tradicional. O sea que tenemos los beneficios de ambas brocas, pero así también sus desventajas. La principal ventaja de una broca de espátula es que podemos hacer perforaciones grandes, pero también son bastante agresivas, que quiere decir que nosotros al perforar la madera podemos tronar la parte baja. Por eso siempre es recomendable tener material de sacrificio entre la madera y la broca. En cambio, con este tipo de brocas, dependiendo del material, por ejemplo si es un AAA o un MDF, puede pasar lo mismo pero en menor medida. Estas brocas también las podemos utilizar en herrería, pero deben de cerciorarse que de verdad lo sean. O sea, a la hora de que las compren, el fabricante les va a mostrar ahí mismo en la presentación de que para qué se pueden utilizar las brocas. Como el taladro pueden accionarlo para que tenga una revolución baja o una revolución alta, esto influye a la hora de nosotros perforar, porque una revolución alta la podemos utilizar para maderas blandas o para plásticos. En cambio, una revolución lenta nosotros la ocupamos para perforar ya sea metales o maderas duras. ¿Por qué? Porque al nosotros aplicar mucha velocidad o mucha revolución y en un tipo de material duro de mucha densidad, lo que vamos a hacer es calentar la broca, y al calentar la broca podemos perder el filo. También tenemos este otro tipo de broca que es similar a la broca que les acabo de mostrar, pero la diferencia es que esta es una broca avellanadora. Lo que hace es generar un pequeño chaflán en la madera que nos permite que la pija, nosotros atornillarla, quede a ras junto con la superficie de la madera. Con la caladora hay prácticamente cualquier tipo de herramienta. Así como con el taladro también tenemos un selector de velocidad. Tenemos su gatillo de accionamiento y un seguro, el cual nos permitirá nosotros no fatigarnos de, si vamos a hacer un corte muy largo, tener presionado todo el rato. Existen diferentes tipos de cegueta y así como también diferentes tipos de anclaje. Las ceguetas que utiliza esta caladora son de tipo T, que permiten colocarse de manera más sencilla. Se fijan, sin necesidad de una herramienta o una llave Allen, como son las ceguetas en tipo U. Existen diferentes tipos de ceguetas para diferentes tipos de materiales. Existen las que son para madera, de estilo multiusos, que nos sirven para plásticos y maderas. Las que son de corte liso, pensadas para vinil y corcho. Y las que son para metal, que aún así no se les ocurra tratar de cortar un tubo grande, sino son pensadas para calibres delgados. Los dientes, mientras más estén separados unos de otros, nos permitirán hacer cortes más rápidos, más agresivos, pero así como con las brocas de estilo manita, pueden lastimar la madera y hacer que se empiece a partir. Por eso es recomendable utilizar una cinta masking si es que no nos vemos en otra necesidad más que utilizar ceguetas de ese estilo. También existen ceguetas de ángulo fino o ángulo cerrado que nos permiten hacer cortes angulares. O sea, nosotros poder hacer el corte circular más cerrado que con las otras ceguetas. Esto sería todo por el momento. Así que nos vemos en otros tutoriales donde aprendamos a manejar diferentes tipos de herramientas. Así que hasta luego.